Me acaba de dar la risa como si fuera una función infantil, pero da igual. Bienvenidos todos a Es Científico Copywriting, vuestro podcast de cabecera sobre copywriting y, digamos, las ciencias del comportamiento y toda la movida. Tengo delante, que también se ha reído, pero a ver si aguanta el tirón y no se ríe ahora también. No, ya cae. Ha caído. Tengo delante al doctor don Pedro Margolles, psicólogo, a ver, lo voy a leer otra vez, psicólogo cognitivo, doctorado en neurociencia cognitiva y movidas del lenguaje, si no me equivoco, al cual podéis encontrar en thecopywritinglab.org, un sitio muy interesante donde cuenta cosas muy molonas como las que contamos aquí. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Cómo estamos? Hola, Patricio, ¿qué tal? Yo tengo a mi lado, por cierto, a Patricio, redactor publicitario B2B de referencia en habla hispana. ¿Cómo estamos, Patricio? ¿Qué tal? Muy bien, empieza a hacer calor por aquí ya, por aquí arriba, y bueno, tú también, estás en Asturias. Yo estoy en Asturias, exacto. Pero te veo con manga larga. Yo aquí está un poco fresco. Está un poco fresco, así que me decidí abrigarme para este podcast. Estamos llegando ya al verano, a la hora de grabar esto, y el calor viene ya y también viene un poquito de calor con lo que vamos a hablar hoy, que es un tema candente. No sé si es con la gente conscientemente de que es un tema candente o se les va a caer encima, una de dos. Una de dos, Patricio, una de dos. Yo la verdad que estoy, por un lado, emocionado y por otro, contento, o las dos a la vez y viceversa. Estoy, por un lado, emocionado porque estamos comenzando un capítulo que representa el culmen de una serie de 3 capítulos con los que iniciamos este podcast y que versan sobre los fundamentos del copywriting científico, ¿no? Una serie de episodios que pueden ser de mucho interés para todo aquel que esté interesado en las ciencias del comportamiento, las ciencias cognitivas y cómo enhebrarlas con la redacción publicitaria, ¿no? Y la escritura de ventas. Y por otro lado, bueno, pues estoy feliz porque la semana pasada, el jueves pasado, se publicó un nuevo artículo en la revista científica Social Cognitive and Affective Neuroscience. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Es que se me fue todo. Bueno, decía de que se publicó un nuevo artículo en esta revista, que tuve la oportunidad de ser coautor en él y como antiguo miembro del grupo de conciencia del BCBL, que para el que no lo sepa, es el centro de referencia en neurociencia cognitiva de España, ¿no? Que está en el País Vasco. Es el centro en cerebro, cognición y lenguaje. Y bueno, fue un artículo muy interesante que bueno, el autor principal era Daniel Alcalá, yo estaba como tercer autor y era un estudio sobre resonancia magnética, utilizando resonancia magnética funcional e inteligencia artificial. Y versaba un poco pues sobre cómo intentar comprender cómo el cerebro representa los conceptos sociales, ¿no? Esas palabras como inteligente, empático, mentiroso, que son hasta cierto punto abstractas, ideadas por convención social, no hacen referencia a ningún referente del mundo real, pues intentar entender cómo están representadas, cómo están codificadas en nuestra mente. Y bueno, si quieres te cuento un poco en qué consiste o pasamos directamente al tema. Yo encantado, ya sabes, si estoy aquí por esas movidas, por aprender de esas cosas. Seguro que a nuestra audiencia también les mola. Bueno, decía de que este estudio está hecho con una técnica, se llama resonancia magnética funcional, que ya comentamos brevemente en el anterior episodio. Esta técnica emplea un escáner como los que se utilizan en el hospital para detectar si tenemos tumores o metástasis por todo el cuerpo o para comprobar si hay fracturas, ¿no?, en alguna de nuestras extremidades. Bueno, pues nosotros lo usamos para tomar fotografías del cerebro en tiempo real y ver cómo va funcionando, ¿no?, cómo cambia la dinámica y el flujo sanguíneo en el cerebro y en base a eso determinar qué regiones se activaron más, qué regiones se activaron menos, en qué modo se activaron, ¿no? Y por otro lado, sobre estos datos aplicamos modelos de inteligencia artificial. Concretamente, lo que hacíamos en este estudio era darle a los participantes definiciones, ¿no? Definiciones
persona que tiende a cuidar a los demás, XX. Definiciones que están asociadas con conceptos sociales. Y la persona lo que tenía que hacer era mentalmente evocar a personas, a personas conocidas, personas famosas, representando la acción o el concepto especificado en esa definición, ¿no? Contenido en esa definición. Y lo que observamos, bueno, fue que, al contrario de lo que mucha gente suele pensar, ¿no? De que el lenguaje está contenido en regiones específicas de nuestro cerebro, estos conceptos más de carácter abstracto están representados a lo largo y ancho de todo el cerebro. Están representados en regiones frontales, en regiones temporales, en regiones parietales. Digamos que todo nuestro cerebro se vuelca a la hora de recuperar estos significados cuando son necesarios. Por eso cuando hay alguna lesión o accidente cerebral en la que de alguna manera hay una parte del órgano que se inhabilita, el resto más o menos consiguen hacer... Depende de la edad. Por ejemplo, cuando somos más jóvenes, nuestro cerebro es más plástico y entonces es más capaz de compensar esas pérdidas. También depende de la función crítica de esa región que se daña, porque si bien hay múltiples regiones que apoyan la codificación de esta información en el cerebro, no deja de haber regiones críticas que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, temporal superior, regiones del hemisferio izquierdo implicadas en el lenguaje son hasta cierto punto básicas, ¿no? Entonces, depende mucho de esas cuestiones. Pero para conceptos abstractos, digamos que tu cerebro emplea una amplia gama y una gama muy heterogénea de regiones, ¿no? Regiones relacionadas con el control cognitivo, con la representación perceptual, con la representación semántica de los significados, ¿no? A nivel más abstracto. Entonces, hay muchas regiones implicadas en esto. Y luego, otro de los hallazgos que también puede interesar a la audiencia, por que ya están más acostumbrados, ¿no? a este tipo de modelos, es que en este estudio intentamos comparar cómo un modelo como GPT-2, que es ya 2 versiones o 3 anteriores a la que actualmente tenemos en estos momentos, que es GPT-4o o como se llame ahora, de Omnibus, ¿no? De omnipotente o algo así, ¿no? Creo que era. El lado de Omni, sí. Exacto, de Omni. Bueno, pues utilizamos GPT-2, que es un algoritmo que se puede encontrar libremente en Hugging Face para darle estas definiciones de estos conceptos de atributos de personalidad y extraer de ese modelo las representaciones numéricas que el modelo hace, ¿no? Y lo que hicimos fue compararlo con los patrones de actividad cerebral para ver de qué manera categoriza el cerebro esa información. Y lo que vimos es que la capa 8 o 9 de este modelo de GPT-2 correlaciona bastante bien con la manera en que el cerebro categoriza la información social en el temporal superior, que es una región que normalmente está implicada en la comprensión de significado oralmente. Normalmente si se lesiona esta región, el giro de Held y el temporal superior, suele muchas veces acabar derivando en afasias que dificultan la comprensión del lenguaje. Entonces, bueno, es un hallazgo muy interesante porque nos permite entender no solo mucho mejor cómo funciona el cerebro a nivel de cómo organiza la información, sino también cómo funcionan estos modelos, ¿no? Que codifican la información de manera muy parecida a como lo hacemos los humanos. Eso quiere decir de que son muy eficientes en la forma de organizarla. Interesante, la verdad. Pues felicidades por haber acabado y publicado haber hecho el equipo, ya te digo, yo fui tercer autor, pero bueno, me hace ilusión tener un paper más en el currículum académico. La colección, muy bien. En la baraja. En la baraja. Vale, pues veníamos a hablar de algo ligeramente relacionado con lo que acabas de mencionar, pero bueno, más centrados en la parte del perfil del copywriting, el perfil del copywriter más bien,
la situación del copywriter de hoy, ¿no? Como si fuera una evolución. Y habíamos hablado en los episodios anteriores, no sé si el anterior o el otro, sobre la evolución del copywriting científico y todo esto. Y hay que plantearse en qué situación estamos ahora, ¿no? Cuál es la situación de la profesión y del conocimiento de la profesión en el momento actual, ¿no? Porque los fundamentos, es verdad que básicamente son los mismos que hace 100 años, el conocimiento no es el mismo que hace 100 años, pero los fundamentos de cómo se consigue persuadir a alguien o hacer una publicidad efectiva, venta efectiva, siguen siendo los mismos, aunque antes no se conocían tanto, ahora sí están más definidos. Son los mismos, pero la situación actual es muy diferente, ¿no? La situación actual es, estamos en un entorno que no es el mismo que el de máquinas de escribir y cartas a papel, ni es el mismo que la prensa y la radio, ni la televisión siquiera, ¿no? Y eso nos obliga a evolucionar, porque también evoluciona el usuario. En el mundo digital, pues todos tenemos una serie de patrones de comportamiento que da la sensación de que no creo que estén cambiando, sino que se estarán potenciando unas, no sé, características que tenemos los humanos que en digital pues hacen que nos comportemos de una manera o que tengamos ciertas tendencias hacia un lado o hacia otro respecto a la atención, la capacidad de lectura o la ejecución de la acción. Y también tenemos como oportunidad la hora de medir mucho lo que ocurre, ¿no? Y eso yo creo que define también a lo que viene a ser el copywriter de hoy. Porque ahora mismo el copywriter se puede quedar, evidentemente, en el aspecto más de la escritura, pero en realidad hoy todo lo que hacemos, la mayoría o casi todos, es en el mundo online. Y no tener en cuenta lo que ocurre en la web, en las relaciones en redes sociales o en cómo leemos o cómo interpretamos lo que vemos en pantalla, si no tenemos en cuenta todo eso, o cómo se ejecutan las cosas en una pantalla, cómo están colocadas las piezas, pues el copywriter se va a quedar cojo, ¿no? O recurre a otro especialista o tiene que aprender. Y yo creo que la postura actual ideal y la del futuro es aprender a moverte en este otro medio. Y eso implica, pues, que a lo mejor el copy no solamente sabe de redactar de una manera interesante para persuadir, también tiene que saber un poco de usabilidad web, de diseño quizá, interacción social en redes sociales, en fin, lo que sea todo relacionado con la conversión en pantalla, ¿no? Sea móvil, sea un monitor o ya a saber lo que va a pasar dentro de unos años dentro de un entorno virtual con las gafas o algo así, ¿no? ¿Cómo será trabajar ahí dentro de ese espacio, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que esas son las virtudes del nuevo copywriter y también unas obligaciones bastante peculiares a la hora de hacer analítica, de comprender los datos, de comprender lo que pasa en la pantalla, y tenemos herramientas para eso, ¿no? Pero no es fácil de manejar ni de entender. Más aún con el surgimiento de lo dicho, ¿no? De estos modelos generativos de lenguaje que imponen cierta presión sobre los profesionales del sector. Yo, desde mi punto de vista, creo que ahora mismo estamos en un momento histórico en el que incluso personas sin una amplia experiencia, que de hecho son principiantes, pueden competir al nivel de profesionales que llevan añísimos en el sector sin ningún problema, ¿no? Esa variedad de competencias que existía antes, ¿no? Que separaban al que es profesional del que es principiante de la redacción publicitaria, pues se está estrechando. ¿Por qué? Porque se está elevando ese nivel mínimo gracias a los modelos generativos. Sí. Entonces, ahora mismo ya se empiezan a ver como ciertas competencias que antes eran factores diferenciales. Estamos hablando, por ejemplo, de la creatividad narrativa, ¿no? De esa capacidad para producir historias de manera atractiva, o mismamente la productividad lingüística, la capacidad de escribir rápido, de diseñar landings, de anuncios, páginas de venta rápidamente, ¿no? Para nuestros clientes. Bueno, pues van teniendo más importancia porque todo el mundo es capaz de acceder a ellas. Entonces, con el acceso universal a estos modelos generativos, o casi universal, a muy bajo precio, pues la ventaja de los copywriters profesionales ya no va a estar tanto en separarse de los modelos de inteligencia artificial, porque todo el mundo va a tenerlos, sino separarse de los profesionales que usan esos modelos, ¿no? Y en este sentido, un factor diferencial clave que considero que en el futuro va a seguir estando ahí
es la intencionalidad creativa. ¿A qué me refiero con esto de la intencionalidad creativa? Bueno, ya lo expliqué brevemente en el capítulo anterior. Con intencionalidad creativa hablo de la habilidad para, de manera estratégica, diseñar narrativas utilizando esos outputs que te van dando los modelos como ChatGPT, Gemini o cualquiera que en el momento que escuches este podcast esté rulando por ahí. Entonces, tienen que ser capaces de optimizar esas narrativas para atacar el perfil psicológico de individuos concretos. Y estamos hablando en sus dimensiones cognitivas, comportamentales y emocionales. Entonces, si este es el objetivo, para mí, y no sé si me equivocaré, Patricio, ya me contarás tú cuál es tu punto de vista respecto a esto, pero en un futuro, no sé si próximo, no sé si lejano, ya no, el redactor publicitario, el copywriter, ya no será tanto, lo dicho, un redactor o un escritor, sino que será más bien un científico del lenguaje que, como decía Eugene Schwartz, ensambla palabras, ensambla outputs para ayudar a la gente a tomar decisiones mediante sus textos. Normalmente, decisiones que tienen que ver con la venta, ¿no? Entonces, los modelos de lenguaje para mí no van a acabar con el copywriter, pero sí van a transformar su rol, van a convertirnos en copywriting scientists, científicos del copy, ¿no? Ahora, la pregunta que yo me hago al respecto de esto ¿es esta, estamos ante esa profesión de la que nadie te está hablando? ¿Tú qué opinas, Patricio? Vamos a vender una formación, ¿no? Para aprender a ser la profesión más demandada de actual. No. A ver, como mínimo seguro que va a haber un cambio de formato, de cómo trabajas. No estoy tan seguro de que de verdad la profesión vaya a sobrevivir en cierto tiempo. Aunque a lo mejor sí es posible que siga existiendo en un largo plazo, pero con otro nombre o con otro tipo de definición de lo que es exactamente, ¿no? Este tipo de venta. Pero bueno, sí, a ver, requiere una nueva profesión, no lo es, no lo creo, pero sí que requiere un nuevo conocimiento, ¿vale? Para empezar, algo que antes se hacía de una manera muy intuitiva y casi creativa, ya está pasando, o ya hace mucho que ha pasado a ser algo, digamos, estudiado. Por eso están ahí las ciencias del comportamiento y todo el tema del behavioral economy, como se pronuncie, que a mí me sale fatal. La economía del comportamiento, la ciencia del comportamiento, la aplicada al marketing y ventas, etcétera. Y es algo que todos los copywriters, de una manera u otra, aplicamos, aunque sea de manera intuitiva, pero cada vez más con conocimiento, ¿no? Y por eso ahí proliferan tanto pues, los contenidos sobre cómo funciona el cerebro, los sesgos cognitivos, cómo aplicar gatillos para que ocurra una cosa o la otra, que son necesarios y útiles. Yo, de hecho, hace ya tiempo me di cuenta y lo he dicho alguna vez, no creo que aquí, pero lo voy a decir ahora, si yo empezara de cero en esta carrera, empezaría con lecturas sobre todo lo que estamos hablando aquí, sobre ciencias del comportamiento, porque al final la parte de escritura es lo que menos importa en realidad, ¿no? Importa mucho, pero es la que menos tiempo le dedicas en realidad. Es un momento en el que aplicas todo lo que sabes sobre lo que has estudiado del proyecto en cuestión, más todo lo que sabes o intentas comprender sobre cómo es el comportamiento, cómo la gente va a actuar de una manera o de otra. Y por eso es tan importante, por otro lado, también defender la posición del copywriter como un profesional técnico, en el sentido de si se escribe algo es por algo, si se escribe en cierto orden es por cierto motivo, no es a la ligera. Y esta palabra no me la puedes cambiar de sitio porque si he puesto esta palabra aquí o este verbo con esta forma verbal en cuestión y no otra, es por algo, ¿sabes? No es a la ligera. Y eso es una pelea que solemos tener. La finalidad creativa, ¿no? De la que hablábamos hace un momento. Es una pelea que solemos tener con otras disciplinas, sobre todo del marketing, que no se acaba de comprender que lo que hacemos no es literatura, ni arte, ni creatividad, es sentarnos y pensar, esta palabra está puesta aquí por este motivo. Y ya está. Porque algunos indicios suponen que va a ocurrir algo si se lee de esta manera y no de otra. No me cambies el título de sitio, no me cambies palabras, ¿vale? A eso ahora
que hasta ahora era intuitivo, lo podemos incorporar al tema ya, bueno, tenemos analítica, vamos a comprobar que es verdad, que esta intuición es verdad, ¿no? Esto que te he dicho de que no me toques esto, de diseñador, no me toques esto de sitio, no me cambies esto, señor del SEO, no me metas esta palabra aquí porque no puede ser. Pues vamos a comprobarlo. Y si nos equivocamos, perfecto, porque parte de la magia o el interés del marketing no es acertar a la primera. Estaría genial acertar a la primera, pero lo suyo es optimizar. Entonces, la analítica ahora nos lo permite. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente no conoce de analítica. Y yo me incluyo, yo no soy un especialista en analítica. Sé que tengo que aprender y tengo que mejorar para mejorar la conversión, ¿vale? Entonces, esa es otra carga de conocimiento que tenemos que aplicar como copywriters modernos, ¿no? ¿Okay? La usabilidad, ¿cómo se va a ver esto al final? Tú entras un proyecto y dices, no, pero es que también tengo que revisarlo una vez está hecha la web, ¿vale? Para ver si hay que hacer algunos cambios, mira si que el botón esté bien puesto con la palabra correcta en el botón, etcétera, etcétera. Entonces, se van acumulando una serie de conocimientos que cada vez son mayores y más complejos en realidad y que requieren muchas más herramientas que un bolígrafo y un papel, ¿vale? Que era la manera ideal de trabajar hasta bueno, con máquina de escribir. No, ahora tenemos que saber muchísimas más cosas. Quien no sepa manejar esto se va a defender con la postura de que yo soy un artista y lo hago de manera intuitiva porque soy un vendedor nato, es lo que va a ocurrir. Pero quien quiera espabilar y verse dónde podría estar yo dentro de 10 años, a lo mejor sí tiene que plantearse aprender abrir un poco más el abanico de conocimientos que tiene que pillar para ser competitivo, ¿no? Y hacer cosas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo casi cualquiera puede crear un texto de una calidad media alta con una máquina que te lo hace enseguida, ¿no? Que no es muy diferente de lo que puede conseguir la media de la profesión. Entonces, si quieres sobresalir, vas a tener que manejarla a tu favor. Entonces, un copy vestido de astronauta es lo que somos ahora. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, esto creo que lo hablábamos hace, bueno, unas cuantas conversaciones, no en este podcast, pero hablábamos del copywriter como el controlador del mensaje de marca, del mensaje que quiere dar la empresa a sus clientes. Entonces, que todo orbita alrededor de ese mensaje central que realiza el copywriter, el diseño, la usabilidad y el resto de cosas, ¿no? Yo coincido contigo de que hace falta, de cara al copywriting futuro, quizás una educación más formal y una base más sólida a nivel de conocimientos teóricos sobre ciencias del comportamiento y ciencias cognitivas, pero sobre todo aquellas ciencias o disciplinas que se encuentran en el paraguas del marketing, de la psicología, y no podemos olvidar tampoco de la lingüística, ¿no? De la ciencia del propio lenguaje, de cómo se estructuran las frases, de cómo suenan. Todo eso acaba impactando en la mente del consumidor y del lector. Yo esto es algo que, bueno, me dio por pensar hace tiempo y de hecho voy a aprovechar para hacer un poco de spam. Lo muestro ante la cámara. Adelante, como si estuvieras en tu podcast, ¿vale? Como si estuviera en nuestro podcast, exacto. Bueno, aquellos que nos escuchan, es un diagrama un diagrama de Venn, en el que trato de reflejar, bueno, aquellas habilidades o competencias que uno podría resultarle interesante formarse en ellas en la intersección de psicología, marketing y lenguaje. Es un diagrama que hice hace tiempo, bueno, tratando de conceptualizar, ¿no? Esta rueda de la ciencia del copywriting y que, bueno, pueden encontrar en el primer email tras suscribirse a mi newsletter en thecopywritinglab.org. Pero básicamente hace referencia a las disciplinas que ya mencionaba Patricia hace un momento, ¿no? User Experience, psicología del consumidor, ventas, y luego en el ámbito de la lingüística, narrativa, fonología, toda esta serie de habilidades, de disciplinas. Luego, lo que comentabas también, ¿no? A nivel práctico, también he hecho en falta, quizás más a día de hoy, pero en un futuro va a ser imprescindible, conocimientos científicos y de analítica digital. Conocimientos sobre cómo analizar métricas cuantitativas y cualitativas al respecto de nuestros textos y del impacto que estos pueden tener en la mente del usuario. A día de hoy yo creo que el perfil más parecido en esta línea sería el de CRO, ¿no? El de Conversion Rate Optimization, el especialista en esta disciplina. Y creo que bueno, al final el copywriter se llame como se llame Copy Scientist, se llame Chief Manager, Redaction o lo que sea, ¿no? Va a ser una amalgama
de disciplinas ya existentes, UX Writing, CRO, Copywriter o otras nuevas disciplinas que van surgiendo por el camino. Pero sin duda va a ser una habilidad clave, la habilidad para analizar la información porque de manera masiva, ¿no? Para llegar a conclusiones, porque esta práctica de metodología científica en análisis de datos nos permite identificar alternativas sobre el uso del lenguaje que nosotros de manera intuitiva no alcanzamos a comprender. Por lo dicho, las múltiples dimensiones que hay que juegan un papel, ¿no? En el impacto del mensaje y que nuestra mente no es capaz de dar abasto. Luego, bueno, eso, utilizando algoritmos predictivos, se podrían identificar patrones que funcionan mejor. Podrías también hacer comparativas con modelos de optimización de A/B testing para verificar qué alternativa de unas cuantas tiene un mejor desempeño, por ejemplo, en mejorar el engagement, o hacer uso de modelos predictivos como mapas de calor que estén vinculados a modelos generativos de lenguaje. Ya lanzo aquí una idea de negocio súper buena, que te permitan anticipar de qué manera un mensaje puede calar en la atención del usuario. Son todo un conjunto de técnicas, de conocimientos que puede ser muy interesante desarrollar. Y además lo bueno es que son, digamos, técnicas que, hombre, no es fácil dominarlas ni comprenderlas, o no es fácil tomar decisiones a partir de esos datos si no estás preparado, pero en realidad está mucho más cerca que nunca. O sea, ahora mismo tenemos herramientas que podemos utilizar desde el punto de vista particular, un freelance puede utilizarlo, y que le permite, y que además podría en muchos casos superar el grave problema de los pequeños copywriters freelance, ¿no? O de las pequeñas agencias, que es la cantidad de datos. ¿Vale? El volumen de datos que antes hacía falta para identificar algo estadísticamente relevante en un test, pues ahora con el análisis predictivo y cosas así, limitando a lo mejor el campo de estudio del campo de datos, pues a lo mejor con muchos menos datos puedes sacar conclusiones más o menos bastante coherentes, y eso a alguien que no tiene capacidad, como yo, a título personal, yo no tengo capacidad de analizar 100.000 visitas en una web porque no es el tipo de trabajo en el que yo estoy, no manejo ese tipo de webs, por ejemplo, ¿vale? Entonces, no tengo capacidad de saber qué conversión bien tenía una página, ¿no? Si no se hacen unas estimaciones, pero con estas herramientas ya podemos hacer las cosas de otra manera. Podemos aprender un poco, tomar decisiones con menos datos, y eso es mejor para toda la profesión, obviamente, y para los resultados, por supuesto. Por supuesto, Patricio, por supuesto. La verdad que es un campo muy interesante, pero no te voy a negar de que tiene una curva de aprendizaje mucho mayor de lo que puede implicar el copywriting al uso tradicional, ¿no? Formación, tienes que entender los conceptos estadísticos, tienes que saber aplicarlos y llevarlos a la práctica, que muchas veces no es tan fácil como entender la teoría. A veces la práctica tiene sus pormenores, ¿no? Entonces, bueno, ahí quizás haya una pérdida de profesionales porque no es tan accesible. No es tan accesible. Ojo, pero también es posible que las propias nuevas herramientas nos ayuden a analizar los datos. O sea, no tenemos por qué saber las cosas así, ¿no? Pero, oye, ¿qué conclusiones le pedís a la máquina? ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos datos? Ayúdame a resolver la incógnita, ¿no? Saber qué es lo que pasa. Entonces, al final, la maquinaria nos ayuda de mucho. Hasta que ya no le necesitemos de nada, al revés, para que la máquina no nos necesite para nada y lo haga todo sola. Que sí, a un nivel llegar, básico, pero bueno, es posible de que eso ocurra, pero al fin y al cabo siempre uno tiene que tener una cierta conciencia de las bases, ¿no? De cómo opera eso por debajo, ese modelo. ¿Qué es lo que realmente está haciendo? Para saber si realmente las conclusiones que te está ofreciendo puedes aceptarlas como válidas o en cambio no aceptarlas. Esa es otra de las cosas, ¿no? A un nivel, ya hablamos de que a un nivel teórico hay que tener conocimientos en la intersección del marketing, psicología y lingüística, a nivel práctico en análisis de datos y metodología científica, pero un tercer nivel de análisis o de competencias que podríamos querer adquirir es a nivel cognitivo y racional. Vamos a tener que desarrollar un pensamiento científico capaz de basarnos más en la duda, trabajar más desde la duda que desde la certeza, ser capaces de formularnos preguntas novedosas, de crear hipótesis que se puedan verificar, de desarrollar experimentos y luego de analizar esos resultados obtenidos a partir de los experimentos de manera objetiva, no tanto intuitiva, sino de manera sistemática,
Bueno, ahí Luego, está el tema del el growth, ¿no? La disciplina del growth que habla a base de experimentación, ¿no? No solamente, ni mucho menos, no se centran ni mucho menos en el tema del copy, pero sí en la usabilidad y ideas para sacar, con pequeños experimentos, sacar resultados, ¿no? Y eso, pues, el copy podría piensa que entrar por ahí las también. diferencias van a ser mínimas. Entonces la competencia va a ser feroz. Cada vez menos. Quiero decir, cada vez es más, me da la sensación, hay una gran... el que es muy experto puede ser experto de algo muy puntual y de manera muy profunda, pero que yo creo que poco a poco los perfiles se van de alguna manera homogeneizando y el copy tiene que saber de CRO, UX y un poco de diseño quizá, o no, algunas ideas generales y sobre todo de ciencias del comportamiento, eso sobre todo por delante. La gente de growth a lo mejor no hace ni puñetero caso al tema del copy, pero sí te deberían empezar a hacerlo o lo hacen de una manera más intuitiva pensando en qué poner en cada zona de la web, en cada uno de los pasos. Entonces, al final, hay un montón de profesionales que poco a poco se van uniendo o solapando sus funciones y sus habilidades en un único modelo, ¿no? Que no creo que una persona pueda llevarlo todo, pero sí que hay una especie de mucho solapamiento, ¿no? Exacto, mientras que algunas profesiones se condensarán y se unificarán, otras se destilarán, ¿no? Se especializarán, ¿no? En nuevas aproximaciones o en nuevas necesidades del mercado. Luego también el pensamiento sistémico, la capacidad de entender el texto no solo desde lo específico, sino también desde lo global, entendiendo de que en la percepción y en la comprensión de un texto y en el impacto que éste tiene en la mente del consumidor, no solo se puede determinar la causalidad hacia una variable, sino que hay múltiples variables que interactúan en conjunto y en tiempo real en esa percepción, desde el nivel macro, por ejemplo, la cultura de esa persona, como a nivel micro, la fonología de la frase que empleas, ¿no? Todo eso interactúa a la vez. E incluso en el mismo nivel puede haber varias variables que interactúan al mismo tiempo. Entonces, tenemos que dejar de lado esa visión reduccionista del copywriting, de pensar de que solo tenemos que saber de redacción y ya. No, hay que tener y examinar en conjunto todos los creativos, por ejemplo, que estamos utilizando y cómo impactan en la percepción del texto, pero también cómo impacta el texto en la percepción de esos creativos de manera simultánea. Entonces, creo que adquirir esta visión sistémica de la práctica profesional puede ser muy interesante. No ser corto de miras, en definitiva. Tener curiosidad, al final. Exacto. Tener curiosidad y no ser muy fundamentalista en lo que afirmas, ¿no? De la causalidad. Hago esto, entonces como hice esto y me dio este resultado, entonces tiene que ser por esto. No, puede deberse a muchos factores moderadores que surgieron entre medias y que interactuaron junto a eso que tú hiciste. Por desgracia es una declaración demasiado común, hice esto, ¿no? El típico post que eres en redes sociales, o caso de éxito, hice esto y gracias a esto el cliente ha vendido no sé cuántos % más. No, cuidado, vamos a ver. No lo has analizado en un marco controlado, a lo mejor un estadístico muy pequeño, o a lo mejor ha ocurrido de alguna manera completamente fortuita, o ha ocurrido por algo que ni siquiera sabes que existe. O sea, que mucho ojo con ese tipo de declaraciones, ¿no? Claro, esto, por ejemplo, ya lo hablábamos brevemente en el anterior episodio, ¿no? De muchas veces, se tiende a decir, hice esta página de ventas y gracias a este texto que escribí en esta página de ventas obtuve tantas ventas, cuando puede que sea no tanto por lo que tú escribiste en esa página de ventas, sino en base a la marca y el valor proyectado durante tiempo, ¿no? La marca que tienes como profesional, que independientemente de lo que hubieras escrito, hubieras conseguido esos resultados. Claro, porque a lo mejor es que no es gracias a tu texto, sino a pesar de lo que has hecho. Que podría haber tenido más éxito si no hubieras hecho nada. O a la polarización que creas. Eso no nos lleva tampoco a negar la efectividad de esto. Lo que nos lleva a negar es la atribución de causalidad hacia esa variable que tú dices que es la que está causando ese efecto en cuestión. Correcto. Entonces, esta capacidad de análisis crítico creo que es esencial. Hay que experimentar y ponerse a aprender cosas nuevas, eso sin duda. Y luego, por último, el pensamiento estratégico.
El ser capaz de trazar objetivos como científicos del copywriting y luego llevar nuestros textos, ensamblar esas piezas anticipándose a los posibles escenarios que pueden surgir en la mente del lector para desarrollar pues una serie de acciones que nos lleven a conseguir ese estado deseado. De anticipar, oye, si escribo esto o si utilizo este output del modelo generativo, puede que en relación con la frase que presenté anteriormente cause esta sensación, produzca esta emoción o reflexión. ¿Es esta la adecuada? Porque si produzco esta idea en la mente del lector, ¿realmente me lleva a donde me tiene que llevar? Anticipar esos escenarios, como si fuera un ajedrecista, es lo que yo creo que va a llevar a la diferenciación profesional, ¿no? A aquellos, determinar quién es buen profesional de quién no es buen profesional. En cierto modo es algo que ya intentamos imaginar cuando trabajamos, ¿no? ¿Por qué escribo esto? ¿Qué quiero crear en su cabeza y cómo supongo que podría reaccionar, ¿no? Es súper difícil y seguridades pocas o ninguna en realidad, ¿no? Pero bueno, a base de probar se coge callo. Exacto. Muy bien. Bueno, Pedro, yo creo que ya le hemos comido la olla suficiente a la gente. Si eres copywriter y se estás ahora escuchando es el momento de vender el curso de la Ahora es el momento de vender el curso. Si eres copywriter y estás escuchando esto, una de dos, pues puedes, adelante, sin ningún problema, confiar en el trabajo clásico o empezar a tener un poco de curiosidad sobre lo que está pasando en el mundo en el que vives, que es un mundo lleno de tecnología y de cambios constantes y que, bueno, es verdad que los fundamentos siempre son los mismos, pero los cambios modifican el entorno de trabajo y cómo se ven nuestros textos, cómo se atienden, la capacidad que tenemos de llegar a la gente, de meter nuestras cuñas, digamos, persuasivas, etcétera, etcétera. Así que conviene, aunque no seas un especialista, conviene estar al tanto, ¿no? A lo mejor tienes la suerte de trabajar con clientes que pueden permitirse varios especialistas, entonces hacéis un super equipo donde cada uno pone lo mejor de cada, ¿no? Pero siempre viene bien tener cierto conocimiento de todo para hacerlo mejor, por supuesto, ¿no? Pues yo creo que hemos acabado ya, ¿no, Pedro? ¿Está la cosa caliente para ir apagando ya? Sí, yo creo que ya viernes a estas horas, 5:30 que estamos grabando esto, ya, bueno, apetece ir acabando e irse un poco de fin de semana. Correcto. Yo creo que en la próxima podcast vamos a hablar ya de movidas. Ya hemos cerrado aquí el tema de fundamentos, de los temas que nos interesan aquí, de los que vamos a tratar en general. Pero a partir de la semana que viene, del podcast que viene, seguramente empecemos a hablar de cosillas más de curiosidades y movidas de la cabeza, de lo que pasa ahí, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando antes de quizá lo del tema de la atención. Es uno de los temas posibles que podemos tratar. Puede ser. Y cómo afecta, cómo trabajamos. Ventanas atencionales. Puede Muy ser. bien, don Pedro. Doctor en psicología cognitiva. Vamos a irnos ya de fin de semana, ¿o qué? Y ya está. Y podéis encontrarlo, fíjate la experiencia que tengo yo en podcasting, que me acabo de acordar, podéis encontrar a Pedro en thecopywritinglab.org. ¿vale? Y a mí tampoco se me puede olvidar de que Patricio tiene una newsletter en prodescopy.com que se llama Subtexto, que es un boletín no periódico en sus propias palabras, donde habla de copywriting, habla de marketing, habla de publicidad, de ventas, entre otras muchas cosas, pero siempre relacionándolo con películas, con series, con libros y con la cultura en general. Lo cual me recuerda que debería ponerme a escribir un boletín que hace ya como un mes que no mando ninguno. Así que Sería interesante. Voy a probar. Muy bien, pues nada. Pues nada, un saludo a todos, disfrutad del fin de semana y hasta más veces. Hasta la próxima. Chao. Chao.